Bien, pues vamos a seguir con el vídeo anterior, ¿vale? Que lo he dividido en dos para que no sea excesivamente largo. En el anterior vimos cómo crear un hiperenlace utilizando el asistente que nos ofrece Excel, ¿vale? De manera que cuando yo pulso aquí me permite enviar un correo a una dirección de correo determinada y con un asunto determinado, que sería algo como esto de aquí, ¿vale? Esto me lo ha hecho de forma automática y yo lo que quiero es crear un link que además de que me rellene automáticamente la dirección de correo y el asunto, que me permita completar también con copia y un texto del correo, ¿vale? Un cuerpo del correo que yo tenga predefinido. Entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer. Vale, para ello lo que voy a hacer va a ser utilizar una función. La función que voy a utilizar es la función hipervínculo, ¿vale? Esta de aquí. La función de hipervínculo, como todas las funciones, cada vez que utilicemos una función, si habéis visto más vídeos míos, yo siempre os recomiendo que cada vez que utilicemos una función nos fijemos un poquito en la ayuda que aparece justo debajo, porque suele ser bastante útil. Cada vez que utilicemos una función nos tenemos que fijar en la síntesis de la función, ¿vale? La síntesis de la función es cómo tenemos que darle la información a Excel para que Excel interprete la instrucción que le estamos dando, ¿vale? Entonces, en el hipervínculo aparecen dos elementos en la síntesis de la función. Aparece ubicación del vínculo, punto y coma, nombre descriptivo. ¿Esto qué significa? En la primera parte de la síntesis de la función yo le tendré que dar información a Excel de forma que lo entienda, de manera que le voy a decir a quién le tengo que enviar el correo, el asunto del correo, con copia a quién, con copia oculta y el cuerpo del correo. ¿Vale? Todo eso lo tengo que poner antes del primer punto y coma. Y después, el nombre descriptivo, lo que le pondré será el texto que yo quiero que me aparezca aquí en la celda en la que estoy insertando la función, de manera que cuando yo pulse sobre ese texto me ejecute el hiperenlace, ¿vale? Sería lo mismo que hemos puesto aquí en la celda I8 de enviar email, pues ese es el texto que va a aparecer ahí. Entonces lo que vamos a hacer es hacerlo por partes. Lo primero que voy a hacer es decirle que quiero que envíe un correo a Rosa Bravo y ya está, lo vamos a dejar ahí, solamente eso, ¿vale? Entonces, antes de insertar la función de hipervínculo, lo que voy a hacer va a ser visualizar información que tengo aquí oculta, mostrar, ¿vale? Yo aquí tengo más información preparada para que el vídeo no sea tan largo, ¿vale? He puesto en la primera columna el nombre del empleado, aquí tengo su dirección de email, ¿vale? Esta sería la dirección de email de Rosa, esta sería la dirección de email de Ana y de Juan. Aquí tengo la dirección de email del jefe, que es el que yo quiero incluir en copia, ¿vale? Entonces, de momento, con esta información vamos a trabajar. Aquí voy a insertar la función de hipervínculo, ¿vale? Hipervínculo y empiezo a formular. Entonces, lo primero que tengo que decir es a quién le quiero enviar el correo. Pues el correo se lo voy a enviar a lo primero que voy a hacer va a ser abrir comillas, escribir mail to, dos puntos, ¿vale? Y cierro comillas. Aquí lo que le estoy diciendo es a quién le voy a destinar el correo, ¿vale? Como quiero seguir añadiendo información, siempre que quiera seguir añadiendo información, tengo que incluir el símbolo del AND que está encima del 6, ¿vale? Y ahora voy a escribir entrecomillado el texto del correo de la persona a la cual yo le quiero dirigir el email, ¿vale? Que en este caso sería rosa@rbasesoría-mediomadrid.com y cierro comillas, ¿vale? Ya estaría. Con esto que le he dicho, a quién le quiero dirigir el email y la dirección del correo, ¿vale? Punto y coma. Y ahora, ¿qué tengo que poner? Tengo que poner el texto que quiero que me aparezca aquí como enlace, de manera que cuando yo le dé Enter, pulse sobre ese enlace, me abra mi cuenta de correo y me aparezca automáticamente complementado la dirección de correo a quien se lo quiero enviar y nada más de momento, ¿vale? Entonces, comillas, le voy a poner enviar correo, cierro comillas y cierro paréntesis, ¿vale? Dos elementos en la síntesis de la función. El primer elemento de la síntesis, a quién le quiero dirigir el correo, veremos cómo completarlo un poquito más adelante. Y el segundo elemento de la síntesis de la función, qué texto quiero que me aparezca en el enlace. ¿Vale? Aquí está. Entonces ahora cuando yo le dé enviar correo, fijaros que me ha rellenado automáticamente la dirección de correo a quien se lo quiero destinar. Y de momento nada más, ¿vale? Está todo en blanco. Vamos a seguir completándolo. Vale, entonces yo lo que quiero ahora, aparte de ponerle la dirección de correo, quiero ponerle el asunto del correo, ¿vale? Entonces,
Si os dais cuenta, en la síntesis de la función os decía, todo lo que esté antes del primer punto y coma es toda la información del correo. A quién va dirigido, el asunto, con copia y el cuerpo. Y después del punto y coma, el link, ¿vale? Por lo tanto, después del punto y coma no lo vamos a tener que tocar. Todo lo que queramos incluir va a estar antes del primer punto y coma. Entonces yo, como lo que quiero es seguir añadiendo información, voy a seguir añadiéndolo con el símbolo del AND, ¿vale? Entonces, el símbolo del AND, ahora lo que le voy a decir es el objeto del correo, ¿vale? Voy a escribir comillas, voy a poner la interrogante de cierre, subject, igual y cierro comillas, ¿vale? Esto es para que identifique que lo que le voy a escribir a continuación es lo que quiero que incluya en el objeto del correo, ¿vale? Vuelvo a incluir el símbolo del AND. Y si yo quiero introducir un texto de forma manual, tendría que hacer lo mismo que he hecho antes, ¿vale? Le voy a decir aquí, por ejemplo, quiero introducir un texto de correo, vacaciones, Rosa, cierro comillas, ¿vale? Ya le habría dicho en esta función a quién va dirigido y el objeto que quiero que incluya en el correo, ¿vale? Cuando yo pulse aquí, veis que me ha rellenado automáticamente la dirección de correo y el asunto. Vamos a seguir completándolo. Imaginaros que yo, en lugar de incluir el texto del correo de forma manual, porque de lo que se trata a la hora de utilizar Excel es de ahorrarnos horas de trabajo. Por lo tanto, si yo la dirección de correo la tengo aquí en el contenido de la celda B8 y el asunto lo tengo aquí en la celda G8, yo lo que puedo es decirle, mira, en lugar de que me incluyas un texto manual que yo voy a tener que ir introduciendo de forma manual con el tiempo que requiere, lo que voy a hacer es automatizarlo. Entonces aquí, donde aparece la dirección de correo, esto de aquí lo voy a suprimir y lo voy a cambiar por la celda B8. Le he dicho, el mail quiero que se lo envíes a la dirección de correo que te he incluido en la celda B8. Y el objeto del correo, en lugar de decírselo de forma manual, lo mismo. Yo lo voy a suprimir, esto de aquí de vacaciones Rosa, y le voy a decir, quiero que en el texto de correo me incluyas lo que yo te he indicado aquí en la celda G8. Cuando yo pulse enviar correo me tiene que funcionar exactamente igual. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Me ha puesto la dirección de correo de Rosa Bravo y el asunto. Lo puedo seguir completando, ya le he dicho a quién se lo quiero dirigir y el asunto. Ahora lo que quiero es introducir una persona, una cuenta de correo en copia, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es, como es información del correo, siempre antes del primer punto y coma. Como es más información que yo quiero añadir, siempre con el símbolo del AND que está encima del 6, ¿vale? Y ahora lo que le voy a decir es que quiero introducir la información de con copia a quién le quiero enviar el correo. Entonces siempre comillas, símbolo del AND otra vez, con copia, símbolo igual y comillas. ¿Vale? Ya le he dicho, lo que te voy a introducir a continuación es la dirección que quiero que incluyas en con copia. ¿Vale? Símbolo del AND otra vez. Y aquí lo que hago es, si quisiera introducir la dirección de correo de forma manual, como hemos hecho antes, abro comillas, escribo la dirección de correo, cierro comillas. Si yo lo tengo ya el contenido en una celda, lo que voy a hacer es decirle, mira, lo que quiero que incluyas en con copia es la dirección que tengo aquí. ¿Vale? Le digo aceptar. Y cuando yo le dé a enviar correo, como veis, ya me ha complementado la dirección de cuenta de correo a quien se lo quiero enviar con copia y el asunto. Vamos a ver cómo podemos seguir completándolo, porque ahora me faltaría completar el cuerpo del correo. Imaginaros que yo quiero tener un cuerpo de correo ya previamente definido. Entonces, para completar el cuerpo del correo, yo lo que puedo es tener un texto predefinido. Voy a decir aquí mostrar, ¿vale? Vale, entonces yo puedo tener un texto de correo también predefinido. En función de si tiene vacaciones pendientes o vacaciones disfrutadas, quiero que el cuerpo del correo sea diferente. Si tiene vacaciones pendientes, el texto que le quiero incluir es: acuérdate que aún te quedan días de vacaciones, por favor, háblalo con tu superior y elige la fecha. En el caso de que sean vacaciones disfrutadas, es decir, que ya le quedan 0 días, el texto que quiero incluirle es: ya has dispuesto de todas tus vacaciones este año, esperemos que las hayas disfrutado, ¿vale? Y este texto de aquí quiero que se me modifique en función de
el contenido de esta celda. Es decir, si el contenido de esta celda es superior a 0, quiero que me incluya un texto que hace referencia a que le quedan días pendientes de vacaciones. Y si el contenido de esta celda es igual a 0, quiero que me incluya aquí un texto que haga referencia a que ya he dispuesto de todas las vacaciones. Sería exactamente igual que hemos hecho antes con la función sí, que lo expliqué en el primer vídeo. Si no lo habéis visto, os pongo el enlace arriba para que lo veáis. Y sería lo mismo, es decir, sería decirle, pues mira, en función del contenido de esta celda, si F8 es igual a 0, quiero que me incluyas este texto de aquí, y si no, quiero que me incluyas el siguiente texto. ¿Vale? Bueno, pues lo que vamos a hacer es completar la función indicándole también el cuerpo del correo. ¿Vale? Entonces, como es más información a incluir en el correo, tiene que estar antes del primer punto y coma. Lo pongo aquí al final con el símbolo del AND, el que está encima del 6. Y ahora lo que le voy a indicar es primero qué información es la que le voy a dar. La información que le voy a dar es el cuerpo del correo. Entonces, abro comillas, símbolo del AND, body, símbolo igual y cierro comillas. ¿Vale? Le estoy diciendo lo que te voy a incluir ahora va a ser el texto que quiero que incluyas en el cuerpo del correo. Como es más información que le quiero añadir, símbolo del AND. Y ahora, si yo quisiera introducir un texto manual, como hemos hecho antes, abro comillas, escribo todo el texto que yo quiera, cierro comillas. ¿Vale? Este texto de aquí sería el que incluiría en el cuerpo del correo. Si yo no quiero introducir un texto manual, sino que quiero automatizarlo, lo que haría es decirle, quiero que me incluyas en el texto del correo esto de aquí. ¿Vale? Y cuando yo le dé aquí, me tiene que completar ya la dirección de correo con copia, el asunto y el cuerpo del correo. Y aquí lo tenéis. ¿Vale? ¿A quién va dirigido? Con copia, el cuerpo y el texto. ¿Qué ocurre si yo aquí en el texto, en lugar de ponerlo, claro, todo seguido en una única línea, quiero introducir saltos de línea? Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Si yo lo que quiero es introducir saltos de línea, por ejemplo aquí, en esta primera línea, acuérdate que aún te quedan días de vacaciones, justo después del punto quiero introducir un salto de línea. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es venirme aquí al texto del correo y aquí voy a introducir los siguientes caracteres. Porcentaje 0 A mayúscula. ¿Vale? Siempre que incluya estos 3 caracteres me va a crear un salto de línea en mi correo. Vamos a verlo. Y aquí lo tenéis, ¿vale? Me ha introducido un salto de línea justo a continuación del punto. Si quisiera introducir 2 saltos de línea, pues tenía que introducir 2 veces porcentaje 0A, ¿vale? Si después de fecha quiero introducir más saltos de líneas antes de que me salga enviado desde correo tacata, pues lo mismo, incluiría porcentaje 0A y así sucesivamente. Pues tendríamos creado ya nuestro link para poder enviar el correo a esta primera línea de aquí, a la información que tenemos en esta primera línea. Pero lo bueno de todo esto es que el tiempo que utilicemos lo utilizamos para formular la primera línea. Pero una vez que yo tengo esto, si yo lo arrastro hacia abajo, ¿vale? Y le doy, por ejemplo, a enviar correo a la siguiente persona que está en mi lista, que sería Ana García, me cambiaría mi dirección de correo a la dirección de Ana, con copia al jefe, en el asunto vacaciones disfrutadas, y en el texto del correo me pondría esto de aquí, ¿vale? Le vamos a dar para que lo veáis. Y aquí lo tienes, ¿vale? En este caso Ana ha disfrutado de todas sus vacaciones, entonces me lo cambia a la cuenta de correo de Ana, me pone vacaciones disfrutadas en lugar de vacaciones pendientes y el texto que me aparece abajo, ya ha disfrutado de todas tus vacaciones este año, esperemos que las haya disfrutado. Pues nada más, espero que os haya resultado de utilidad. Lo importante de todo esto es que aquí tenemos una tabla con 3 líneas, pero si tuviéramos, por ejemplo, una tabla con los 100 trabajadores que tenemos, formularíamos la primera línea, arrastraríamos hacia abajo y ya lo tendríamos hecho. Simplemente daríamos el link y tendríamos el correo ya realizado. ¿Vale? Pues nada más, espero que os haya resultado de utilidad. Si ha sido así, os agradecería que le dierais un like. Si os gustan los vídeos que estoy subiendo, os agradecería también que os suscribierais al canal. Y bueno, estoy abierta a comentarios, me podéis hacer sugerencias si queréis e intentaré darle respuesta y que los contenidos del canal sean acorde a vuestras necesidades. Muchas gracias a todos y que tengáis un buen día.